Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿cómo están todos? Soy Silvia Edo, mi canal de YouTube es Seals and Flowers, Encuentro de Almas, y en Spotify Encuentro de Almas Seals and Flowers, por cuestiones de nombre, así tuvo que ser. ¿Cómo les va? Estoy en esta oportunidad avanzando en la lectura compartida de Círculo Cumplido del maestro Bert Hellinger, y es mi intención que podamos ir leyéndolo juntos, que cada uno tenga su libro cerca y que quizás mi voz, y trato de no meter comprensiones personales, a veces me salen, pero la intención es compartir este rato juntos y ayudar a los que nos cuesta por ahí leer solos, hacernos compañía mutuamente, y quizás a mí también me ayuda el compromiso de sentarme a leer. Hoy la lectura, lo que voy a empezar es de la página 31. Es medio complejo de leer porque lo que hace el maestro aquí es nos deja como transcripta una constelación. Entonces va a haber idas y vueltas entre una persona y la otra en la intervención de Hellinger, y así va siendo esta dinámica que es como un diálogo. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que me salga para que se comprenda. Y me di cuenta que toda mi primera lectura fue como muy pausada, muy lenta, porque la verdad que el tema lo requiere, y es como hay mucha cosa que nos cuesta integrar, comprender, decir, bueno, ¿qué me está diciendo este señor? ¿Cómo lo puedo interpretar mejor? Bueno, así que la idea es poder integrar cada pasito que damos y hacerlo carne, ¿no? Ir incorporándolo a nuestra vida cotidiana. Así que de esto se trata. Acá vamos. La fe mayor. Caso de un curso en España. Hellinger a Juan. Le pregunta, ¿de qué se trata en tu caso? Juan responde, mis padres son muy ancianos. Mi padre sufre demencia senil. Ya muy tempranamente, cuando aún era un niño, me separé de él. Es decir, que tuvimos poco contacto. Ahora percibo que siento mucha responsabilidad por él. Quisiera saber cómo puedo establecer el contacto. Hellinger, ¿qué edad tienes? Juan responde, 26. Hellinger, ¿y qué edad tiene el padre? 80, dice Juan. ¿Y la madre? 73, responde Juan. Hellinger, ¿tienes más hermanos? Juan, éramos 8 hermanos. Los primeros 6 hijos eran de mi tío, el primer marido de mi madre. Mi tío murió, después mi madre fue viuda durante 11 años y luego se casó con mi padre. De ese matrimonio hubo 2 hijos más, mi hermano, que murió hace 7 años, y yo. Hellinger le pregunta, ¿de qué murió el hermano? Juan, fue víctima de un accidente automovilístico. Hellinger, ¿de qué murió el tío? Juan, de un infarto al corazón. Hellinger, ¿tu padre estuvo casado antes? Juan, era misionero. Hellinger, ¿qué tipo de misionero fue? ¿Católico o evangélico? Juan, católico. Estuvo con los padres blancos. Hellinger, ¿por qué dejó la orden? Juan, creo que los ideales ya no le significaban nada. Ya no se sentía bien y quiso volver. Hellinger, yo también fui misionero. Bien, ahora configuraremos a 2 personas, a tu padre y a ti. Hellinger dice, el hijo está ubicado al lado izquierdo del padre, ambos mirando a la misma dirección. El hijo está ubicado
al lado izquierdo del padre, ambos mirando a la misma dirección. Entonces Hellinger interviene y le pregunta a Juan, ¿eres devoto? Juan, no lo sé. Hellinger, bien, lo he visto. Hellinger entonces elige a una mujer como representante de Dios y la ubica frente a los otros. Recuerden que en esta época todavía Hellinger configuraba las constelaciones él, no dejaba que los representantes se movieran solos en un principio. Hellinger, cuando algunas personas del grupo ríen, deben mantener la seriedad porque este es un asunto serio. Ahí a la audiencia, digamos, a los que estaban participando, les llama la atención. Cuando la representante de Dios quiere no moverse, Dios no se mueve, dice. Luego de un tiempo, Hellinger elige una mujer como representante de la madre y la ubica a la izquierda, en diagonal un poco alejada del representante de Dios, con la mirada hacia su marido y su hijo. Hellinger, después de un tiempo, al padre le dice, ¿qué hay contigo? El padre responde, me gustaría estar más cerca de mi hijo. Hellinger, ¿y qué sucede hacia aquí, hacia Dios? El padre dice, quiero ir hacia Dios con el hijo. Hellinger a Juan, ¿no es extraño? Juan está perplejo. Luego Hellinger elige a un representante para el hermano fallecido. Hellinger a Juan, él sería tu hermano que falleció, ahora lo ubico al lado de Dios. Hellinger ubica al primer hijo del padre, que es el séptimo hijo de la madre que falleció en un accidente automovilístico, al lado de Dios, directamente enfrente al representante de Juan y de su padre, mirándolos. Hellinger, ¿cómo se siente el padre ahora? ¿Mejor o peor? El padre, muy extraño, contesta. Hellinger, ¿mejor o peor? El padre, mejor. Hellinger a Juan, allí está el sacrificio de un hijo para reconciliar a Dios. Luego de un tiempo, y tú serías el próximo, tu padre quería ir hacia Dios contigo. O sea, luego de un tiempo quiere decir que Hellinger observa el movimiento, lo que está sucediendo con cada uno de los representantes. Y ahí dice, y tú serías el próximo, le dice a Juan, tu padre quería ir hacia Dios contigo. Juan asiente. Hellinger le dice a Juan, te cuento un cuento. Dice historia, la fe mayor. Un hombre, en sueños, oyó una noche la voz de Dios que decía, levántate, toma a tu hijo, a tu único y bien amado hijo, llévalo al monte que te señalaré, y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios. Cogió al niño, lo llevó al monte, construyó un altar y miró a su Dios. Cogió al niño, lo llevó al monte, construyó un altar, ató las manos al niño y sacó el cuchillo para sacrificarlo. Pero en ese momento oyó otra voz y en lugar de su hijo sacrificó un cordero. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo Dios, suponiendo que exista, los mira a ellos?
También otro hombre por la noche oyó en sueños la voz de Dios que decía: levántate, toma a tu hijo, tu único y bien amado hijo, llévalo al monte que te señalaré y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana, el hombre se levantó, miró a su hijo, su hijo único y bien amado. Miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios, y le respondió cara a cara: no lo haré. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo Dios, suponiendo que exista, los mira a ellos? Ha comenzado a llover en este día en Buenos Aires, por si escuchan el ruido de la lluvia. Es 31 de julio del año 2026. Bueno, continúa. Entonces Hellinger dice: ¿cuál de los dos padres tiene la fe mayor? Juan dice: para mí, el segundo. Hellinger: exactamente. Ubícate en tu lugar. Cuando Juan se encuentra en su lugar, Hellinger le dice: dile a Dios, yo tengo la fe mayor. Juan repite: yo tengo la fe mayor. Hellinger: ¿cómo está Dios? Y Dios responde, el representante de Dios, ¿recuerdan? Y responde: bien. Hellinger a Juan: aquí lo dejo, ¿está bien? Juan asiente. Hellinger, después de un tiempo, se dirige al grupo. Quiero decir algo acerca de Dios. Eso es muy osado. Hay muchas personas que hablan de Dios como si supieran algo acerca de Él. Yo no sé nada de Él, pero sé algo acerca de las personas y sé algo acerca de lo que sucede en las almas de las personas. Continuamos con compensación y amor. Algo que transcurre en el alma de las personas es una profunda necesidad de compensación. Muy sencillo, cuando alguien me regala algo, siento una profunda necesidad de compensar, tanto más cuanto más bello sea lo recibido. Me siento mal hasta no haberle regalado también algo al otro. Una vez que le he regalado algo, me siento libre. Esa necesidad de compensar es la base de toda relación. Sin esa necesidad de compensación no hay intercambio entre una persona y otra, entre hombre y mujer, entre padres e hijos. En todas partes actúa esa profunda necesidad de compensar. Esa necesidad de compensación va a la par del amor. Cuando el hombre le regala algo a la mujer, ella tiene la necesidad también de regalarle algo a él. Y dado que lo ama, le da un poco más. Ahora él vuelve a tener también la necesidad de compensar, y dado que la ama, le da un poco más. Así, por la conexión de la necesidad de compensación con el amor, se incrementa el intercambio y con el intercambio incrementado crece la felicidad. Ese es el secreto de una buena relación de pareja. Entre padres e hijos ocurre que los padres dan tanto a los hijos que los hijos no pueden compensar. ¿Qué hacen entonces los hijos ante esta situación de aprieto? Se casan y transmiten a sus hijos aquello que han recibido de sus padres. De esa manera, la necesidad de compensación aquí causa que los padres den tanto a los hijos. Esa es una cosa muy bella. Esa necesidad de compensación tiene una importancia muy profunda para nuestras relaciones
y también tiene un lado oscuro. Cuando alguien me hace algo malo, también tengo la necesidad de compensar. Pienso en venganza. Ahora sucede que hay algunos que no saben el secreto de la compensación correcta en lo malo. Es muy importante esto. Tratan a lo perjudicial como a lo bueno. Entonces, cuando alguien les ocasiona algo malo, no solo le hacen algo malo en la misma medida, sino que, porque se sienten con derecho, hacen un poquito más. De esa manera el otro adquiere el derecho de volver a hacerles algo malo a ellos. Y porque se siente con derecho, le hace algo un poquito peor. Y así también se incrementa la compensación en lo malo. Sin embargo, existe una regla muy sencilla para la solución. Hay que unir la venganza con el amor. Es decir, que cuando alguien me hace algo, yo también debo hacerle algo. Pero, dado que lo amo, le hago un mal un poco menor. De esa manera el otro ya no tiene derecho a hacerme algo malo. Al contrario, puede comenzar nuevamente la compensación con lo bueno. Cuando alguien causó algo malo a otro, si éste no le hace algo malo a cambio, pone en riesgo el amor. Perdonar lo malo sin más impide la compensación. O sea, que hay que vengarse, pero con amor. Esto con respecto a las relaciones humanas. Continuamos con el sacrificio de un hijo. Sucede que muchas personas y religiones trasladan esa necesidad de compensación al destino y a Dios. A Juan, entonces, cuando tu padre deja la orden y continúa su fe anterior, y tu madre continúa con su fe anterior y los hijos continúan con su fe anterior, ellos son los que pagan por ello. Y esto significa una vida por otra vida. Significa que es sacrificado un hijo. Pero no es que solo el padre sacrifica al hijo. Toda la familia tiene la necesidad de compensar sin que esto sea consciente. Todo el cristianismo se basa en ese mecanismo según el cual lo bueno debe ser pagado con la vida. Es decir, que algo que es humano y solo humano, o sea, la necesidad de compensación, es aplicado a algo más allá del ser humano, a algo más grande que ni siquiera conocemos. La imagen de Dios. Hay que preguntarse cómo es la imagen que tenemos de Dios cuando creemos que debemos pagarle con un sacrificio de esa índole por algo que nos ha regalado o por algo que nosotros nos hemos arrogado. Recuerdo una ocasión cuando era misionero en Sudáfrica. Construí una iglesia y quería conseguir una imagen de Alemania para esa iglesia. Me imaginaba algo similar a la escultura que había visto en la iglesia en la que yo fui bautizado. Representaba a 3 personas, a Jesús en la cruz, al soldado Longino que perforaba el costado de Jesús con una lanza y a la Madre de Jesús debajo de la cruz recogiendo la sangre en un cáliz. Pensé que era una linda imagen que tal vez también en la iglesia en Sudáfrica se vería bien. También me encontré con un pintor de iglesias en Alemania que estaba dispuesto a pintar ese motivo en una tela. Pero antes de hacer el pedido saqué una foto de la escultura y se la mostré a las hermanas aborígenes de la orden en Sudáfrica. Se horrorizaron. ¿Cómo puede una madre hacer algo así? En esa ocasión me enseñaron algo mejor.
En retrospectiva pensé que yo estaba loco, pero cuando uno vivió con una fe así, ya no ve lo loco que es eso. ¿Cuál sería la solución aquí? Uno debe separarse de Dios pequeño y mirar al más grande, aquel que para nosotros permanece oculto. Espero haber podido dejarlo en claro aquí. ¿Cuál sería la solución aquí? Uno debe separarse del Dios pequeño y mirar al más grande, aquel que para nosotros permanece oculto. Destino. La misma actitud se encuentra en las familias, también frente al destino. Traigo un ejemplo sencillo, dice Hellinger. Un ingeniero se había comprado un automóvil Mercedes-Benz. En su familia eso era considerado arrogante. Cierto día viajaba por la autopista y otro automóvil lo embistió. Se sintió muy aliviado. Ahora había pagado por el Mercedes frente al destino. ¿Cuántos niños hay que al ver que los padres están enfermos hacen una promesa ante Dios? Por ejemplo, llévate mi vida para que mi madre siga viva. Una cosa así es muy frecuente. El Dios más grande. Entonces me imagino cómo Dios mira a esos hijos. A Juan le dice, bien, ¿cómo se siente ese Dios? Lágrimas corren por sus mejillas cuando ve algo así. Mucha psicoterapia consiste en romper esos patrones. Al mismo tiempo, esto aquí también es una educación de fe o una educación religiosa, sin que sepamos hacia dónde nos lleva, pero sabemos de dónde nos aleja. Continuamos con otra constelación, el guerrero, caso de un curso en Alemania. Estoy en la página 40. Hellinger a una consultante. ¿De qué se trata? Consultante, nunca tuve relación con mi padre. Hellinger, ¿qué sucedió? Consultante, murió cuando yo tenía 9 años. Hellinger, ¿de qué? Consultante, fue un accidente, aunque creo que probablemente haya sido un suicidio. Hellinger, ¿cómo sucedió el accidente? Consultante, mi padre era redactor y trabajaba en la redacción de noche. Una vez, cuentan los colegas, quiso hacer equilibrio en la baranda de la escalera y se precipitó. Esto sucedió exactamente el día del aniversario de la muerte del primer marido de mi madre, al cual ella amó mucho. Él murió en la guerra. Se suicidó. Hellinger, ¿cómo es? Consultante, mi madre contó que dado que luchaba en Rusia y debía elegir entre matar o ser matado, había decidido ser matado. Salió de la trinchera y caminó hacia el frente en la línea por la cual venían las balas. Hellinger, ese tipo de cosas hacían aquellos que tenían una falta que pagar. Consultante, de él solo sé lo mejor, por supuesto que no lo conozco, porque mi madre lo amaba mucho. ¿En qué año fue eso?, pregunta Hellinger. La consultante dice, en 1941. Entonces así Hellinger dice, vamos a configurar al primer marido de tu madre solo. Se ubica al primer marido de la madre en el medio con la mirada hacia la derecha. Hellinger, entonces, este sería ahora el primer marido de tu madre. ¿Qué más querías decir? Y la consultante dice que mi padre, con el que ella se casó más adelante, era su mejor amigo.
Hellinger, entonces él también estuvo en la guerra. Consultante, sí, estuvieron en la guerra juntos. Hellinger, ¿en qué unidad? Consultante, no lo sé, esto o eso todo sucedió antes que yo naciera. Hellinger, a veces uno escucha algo. Y la consultante dice, no lo sé, en Rusia, pero no sé dónde. Hellinger, ¿alguien tenía rango de oficial? Hellinger, sí. No, la consultante responde, sí, ambos eran oficiales. Hellinger a Harald Honen. Parte del código de honor de los jóvenes oficiales era ir caminando ida y vuelta por la trinchera hasta que una bala los alcanzara. El promedio de vida de un oficial en el frente era, creo, 30 horas. A la consultante, ubicamos a tu padre al lado. Lo ubica entonces al lado del primer marido de la madre. Él mira a su amigo, el padre de la consultante. Este no se atreve a mirarlo. El primer marido gira un poco más hacia su amigo. Este tambalea. El primer marido extiende el brazo derecho hacia su amigo. Dado que éste no reacciona, retira su brazo. El amigo comienza a tambalearse nuevamente, da 2 pasos hacia atrás, gira hacia el otro lado y da 2 pasos hacia adelante. Ahora Hellinger elige a 6 representantes como soldados rusos y los ubica frente a los 2 oficiales. El primer marido de la madre mira atentamente a los soldados rusos y a su amigo. Él también mira ahora a los soldados rusos y gira hacia ellos. Luego de un rato, Hellinger elige a 6 representantes como soldados alemanes y los ubica detrás de sus oficiales y frente a los soldados rusos. El padre de la consultante gira ahora hacia los soldados alemanes. Los soldados de ambos lados se miran en silencio durante largo tiempo. Hellinger, después de un tiempo, a los representantes. Sigan el movimiento tal como viene cuando lo sientan. El 4.º soldado ruso cae al piso y se coloca boca arriba. El 5.º soldado ruso cae de rodillas, baja la cabeza y mira hacia abajo. El 3.er soldado alemán da un paso hacia atrás. El 2.º soldado ruso se separa del grupo, fija su mirada en el primer marido de la madre. Ambos se miden con la mirada. El 3.er soldado ruso se ubica detrás del padre de la consultante, que ya no está girado hacia los soldados alemanes, y baja su cabeza. El padre de la consultante cae al suelo y se coloca boca arriba. Al ver eso, el 3.er soldado ruso retrocede. Mientras tanto, el 4.º soldado ruso también cayó al piso y se coloca boca arriba. En el interín también el 5.º soldado alemán cayó al suelo y queda apoyado en su lado izquierdo. El padre de la consultante se recuesta sobre el lado izquierdo, orientado hacia el soldado alemán. El 2.º soldado ruso sostiene al primer soldado ruso porque éste tambalea, pero luego de un tiempo lo suelta. Mientras tanto, el 3.er soldado ruso también cayó al suelo boca arriba. Los grupos entran en movimiento. El 2.º soldado ruso se acerca lentamente al primer marido de la madre. El 6.º soldado alemán se ubica de cuclillas al lado del padre de la consultante y lo mira. El 2.º soldado alemán se toca el hombro derecho. El 2.º soldado ruso y el primer marido de la madre se miden con la mirada, se acercan aún más. Trazan círculos uno alrededor del otro y es como si los soldados de su lado, que aún están de pie, los apoyaran en una pelea.
El segundo soldado alemán vuelve a retirarse. El primer soldado ruso extiende los brazos como para defender al segundo soldado ruso ante algún ataque desde atrás. El primer soldado alemán apoya las manos en los hombros del primer soldado ruso y del primer marido de la madre como para llevarlos a un encuentro. El segundo soldado ruso lo mira fugazmente y extiende las manos hacia las del primer marido de la madre. El primer soldado ruso levanta la mano formando un puño como para evitar eso. El segundo soldado ruso y el primer marido de la madre se sostienen por la parte superior de los brazos. Se miran a los ojos ininterrumpidamente. Después de un rato, el primer marido de la madre toma al segundo soldado ruso de la parte posterior de la cabeza y lo atrae hacia su frente. El primer soldado ruso comienza a temblar. Él y el sexto soldado alemán se miden con la mirada. El segundo soldado ruso y el primer marido de la madre se han separado un poco y se miran a los ojos. Luego el soldado ruso apoya su mejilla en la de su enemigo y éste apoya su cabeza en el hombro del primero. Luego de un tiempo se separan, se miran y caen de rodillas. Mientras tanto, el sexto soldado alemán extendió la mano hacia el primer soldado ruso. Este abrió su puño derecho y es sostenido del hombro por el sexto soldado ruso desde atrás. El segundo soldado ruso sostiene al primer marido de la madre de la parte superior de los brazos que éste deja caer. El primer soldado alemán extiende sus manos en gesto de invitación. Luego el primer marido de la madre cae al suelo. El segundo soldado alemán vuelve a adelantarse, sigue presionando su brazo izquierdo contra su hombro derecho, solloza sonoramente. Mientras tanto, el padre de la consultante se sentó y mira a los soldados alemanes. El primer marido de la madre se incorpora un poco y mira al segundo soldado alemán. Este dio un paso hacia atrás y mueve la cabeza, indicando reproche. Luego el primer marido de la madre vuelve a mirar al segundo soldado ruso y se recuesta nuevamente. El tercer soldado alemán mira al padre de la consultante durante largo tiempo. Después de un rato, el segundo soldado ruso se incorpora, se ubica junto a sus dos compañeros que aún están de pie y retrocede junto con ellos. El primer marido de la madre está como muerto en el suelo. También los soldados alemanes se retiran un poco. El padre de la consultante ha girado en dirección opuesta a todos ellos y mira hacia afuera. Hellinger, luego de un tiempo, a los representantes. Aquí interrumpo, pero permanezcan en sus posiciones. Y ahora les pregunto, ¿qué sucedió en ustedes? Al primer marido de la madre, ¿qué sucedió en tu interior?, le pregunta. El primer marido de la madre, muchísimo. La frase que surgió cuando caí al piso fue: la despedida del heroísmo es difícil. Con respecto a los movimientos, en realidad no veía a nadie, solo al amigo al comienzo. No comprendía por qué no participaba. Luego pensé, entonces lo hago solo. No había miedo alguno en enfrentar a los rusos. En realidad no percibía a los alemanes detrás de mí. Estaba dispuesto a seguir hasta lo último. En el caso de uno de los soldados rusos, sabía que desde el principio que era peligroso. Luego estuvo bueno ir acercándose. Cuando caí al suelo estaba claro que todo había pasado. Quería transmitir también a los demás que estaba todo acabado. Hellinger al padre de la consultante. ¿Y qué sucedió contigo? El padre. Ahora que escucho a mi amigo hablando de esa manera, primero lo quiero mucho. Habla desde algún lugar donde digo ahora que es muy agradable. Cuando habla de héroes y heroísmo pienso, qué tontería.
si es simplemente agradable tal como es ahora. Solo pude girar todo el tiempo. Había tanto caos, pasaban tantas cosas, no me enteré de nada. Ahora por primera vez miro a un espacio, es amplio, es fresco y es grande, es como una bóveda. En algún momento quise incorporarme y gritar y correr para enfrentar a los otros. Luego quise saltar del escenario. Fueron ideas, pero nada funcionó, solo gritaba. Y ahora, ahí delante de mí, es agradable. Hellinger al segundo soldado ruso. Para ti, el segundo soldado ruso dice: tenía la feroz voluntad de matar, pensé. Es mi país y es mi lugar. En el movimiento hacia él era el más peligroso. No vi a mis compañeros, solo al comienzo. Pensé, tengo que cazarlo, no importa cómo. Eso fue muy duro. En mi interior realmente me quebré. Cuando nos mirábamos y mirábamos, era una lucha sin fin. Yo me desmoroné. Simplemente era muy costoso y luego sentí compasión muy fuerte y complicidad. Después solo me importaban las víctimas de nuestras filas. Seguía con toda mi fuerza, pero suspirando profundamente, pero más maduro o algo así, no sé qué tengo para decir al respecto. Hellinger al tercer soldado ruso que está recostado en el suelo. ¿Contigo qué pasó? El tercer soldado ruso dice: pensé, él, el padre de la consultante, está perdido. Tampoco entiendo lo que seguía haciendo ahí. De alguna manera tenía que acercarme y pensaba, tengo que salvarlo. Luego me llegó el turno a mí. Hellinger al primer soldado ruso. ¿Y para vos? ¿Y para ti? Primer soldado ruso. Comencé con miedo, luego con mucha tensión. Después tenía la sensación de que era como un duelo con él, el primer marido de la madre. Luego mis pies se doblaron hacia un lado y él, el sexto soldado ruso, me sostuvo. Tuve la sensación de que los demás eran una amenaza para él, el sexto soldado ruso. Mi sensación era que yo debía mantener su espalda libre. En esta situación aquí, la lucha entre el segundo soldado ruso y el primer marido de la madre, mi brazo se levantó, como antes de asestar un golpe. Tenía también apoyo de su parte, el sexto soldado ruso. Después, cuando de allí surgió algo así como una sensación de reconciliación, pude soltar parte de la tensión y también estrechar la mano del soldado ajeno. Luego hubo un profundo desencanto. Ahora este retirarse y simplemente mirarse. Esta situación. El sexto soldado ruso. Durante todo el tiempo para mí era importante estar cerca de mis amigos. Esa era mi única orientación y había uno por el que desde el principio sentí lástima, el padre de la consultante. Por él sentía lástima. El cuarto soldado ruso dice, me sentí amenazado, luego me pegaron un tiro y rápidamente estaba muerto. Quinto soldado ruso, al comienzo sentía mucho miedo ante los alemanes, luego fui herido, pero no estaba muerto. Y todo el tiempo tenía una rabia loca e impotencia. Está bien sentir a mis compañeros aquí, pero simplemente es muy difícil. Hellinger al sexto soldado alemán. ¿Y contigo? Sexto soldado alemán. Desde el comienzo tuve dos impulsos. Por un lado, me sentía atraído hacia los oficiales, al segundo soldado ruso y al primer marido de la consultante. También con compasión. Sabía muy bien que tal vez nos quemarían, pero en algún lugar también había algo así como un estar de acuerdo. Varias veces me apareció la frase, estamos en guerra. Luego también me sentía atraído hacia los rusos, pero también me di cuenta de que debía proceder con cuidado. No podía
simplemente ir hacia allí, sino que miraba todo el tiempo si aparecía algo así como una invitación o un estar de acuerdo en ellos, como para que yo me acercara. Se hizo más fácil cuando luego los dos oficiales hicieron eso. Luego también funcionó con él, el primer soldado ruso. Hasta ese momento era una mezcla de desesperación e impotencia, también asombro. Cuando nos estrechamos las manos, mucho se soltó. Y ahí recién pude hacer el duelo. Luego fue doloroso, muy amargo, mi mirada iba de un lado al otro, los muertos aquí y los muertos allí, los compañeros aquí, los rusos allí. Hellinger, al quinto soldado alemán que está tendido en el suelo, le pregunta, ¿contigo? El quinto soldado alemán dice, al principio me surgió tan fácil, no me van a agarrar, doy todo, quiero vivir, quiero sobrevivir, también con mis amigos a mi lado. Luego caí muy pronto, durante largo rato tampoco estaba muerto, pero ya no podía hacer nada más. Eso fue muy difícil, estaba entregado, desvalido, ya sin fuerza, pero no muerto. El cuarto soldado alemán, me sentí muy vacío. Tampoco percibía mucho ni a un enemigo ni a un amigo y al comienzo había estado inmóvil. Cuando me pude mover un poco tenía más bien el impulso de retroceder y mirar todo eso desde más lejos, porque en realidad no quería tener mucho que ver. El tercer soldado alemán dice, muy al principio tenía una sensación extraña frente a él, de con este no, referido al padre de la consultante. Detrás de él, el primer marido de la madre, al comienzo pude ubicarme bien siguiendo el lema yo te ayudo, te sigo. Cuando luego comenzó la escena de la fraternización sentía solo desprecio hacia él, lo que también me llamó la atención. Había una tensión bastante grande frente a los otros de allí, los rusos. Pero no había odio. Ahora siento que las personas de allá me respetan más que mi oficial aquí. Segundo soldado alemán. A mí me pasaron muchas cosas. Al principio tuve miedo. Él, el primer marido de la madre, estaba adelante como el primero. Él era oficial y sentí, ahora nos lleva a la muerte. Tenía la esperanza de que él, el padre de la consultante, interviniera, pero luego él giró y sentí resignación y pensé, bien, entonces vamos nomás a la muerte. Luego ellos dos estaban uno frente al otro y yo tenía la sensación de que debía ayudar. Me hubiese gustado que ellos, que se estaban mirando, vieran mi mano y pensé, voy con él y luego lo agarramos. No tiene permiso de hacerlo. Luego me alcanzó una bala. Tenía la sensación de que mi brazo derecho estaba colgando y que tenía un agujero aquí. Señala el hombro derecho. Luego intenté al menos ir cercando al otro. Respetaba mucho a mi oficial, lo amaba, él era mi guía, él era todo. Por él hubiera muerto. Luego vi que él se rendía, que comenzaba a sentir agrado por el otro. Eso no pude verlo, ahí me tuve que alejar. Luego vi que perdía, que a nosotros simplemente nos abandonaba y lo desprecié. Todo el tiempo sentí el impulso de decir, eres un cerdo, cerdo, cerdo. Estaba totalmente desesperado. Luego me quiso arrastrar a la muerte a mí también. Y ahí dije, no, esto es suficiente. Y luego simplemente sentí el impulso de que juntos debíamos hacer algo. Debemos mirar. Ellos están nuevamente tan adelantados, nosotros debemos juntarnos. Nuevamente miré al otro oficial, al padre de la consultante, y vi que no hacía nada. Luego tuve la sensación, yo lo hago, pero no lo puedo hacer. Y luego surgió algo así como, bien, entonces la muerte. Primer soldado alemán dice, mi primer impulso fue vámonos.
No confiaba en él, el primer marido de la madre. Sentí que me había traicionado. No quería tener nada que ver con él. Cuando luego surgió esa situación de enfrentamiento entre ellos dos, mi impulso fue acercarme y tratar de reconciliarlos, es decir, de alguna manera lograr que estén juntos. Desde el comienzo no sentí miedo ante los rusos. También tenía el impulso de ir hacia allá. Somos seres humanos, ese era mi impulso. Cuando luego tuvo lugar la reconciliación entre los dos, el impulso fue juntarlos aún más. Luego hice un gesto que era casi una bendición. No tenía la imagen amigo-enemigo para nada. Sin embargo, al comienzo había pensado: canalla, nos estás vendiendo. Hellinger, al primer marido de la madre. ¿Quieres agregar algo?, le pregunta. Primer marido de la madre. Aquí queda una sensación de infinita soledad y también de traición, de haber sido traicionado. Eso quería agregar. Hellinger a los representantes: ahora salgan de la situación y muchas gracias a todos. A la consultante: eso, por supuesto, fue mucho más allá de tu situación, le dice. La consultante: sigo sin saber qué tipo de relación tenían mis padres y qué relación tenía mi padre hacia nosotros, sus hijos. Hellinger al grupo: cuán pequeño frente a todo lo sucedido, cuán nimio, no tiene compasión alguna con los soldados. A la consultante: entonces también recibís tu merecida recompensa. La consultante asiente movilizada. Hellinger al grupo: lo que sucedió aquí no requiere comentario alguno, tampoco debe intentarse comentarlo. Tiene demasiadas capas y es demasiado grande lo que sucede aquí. Tiene demasiadas capas y es demasiado grande lo que se da allí, en ese impresionante movimiento, en un combate, en una situación de guerra. Movimientos del alma. Ahora pudimos observar lo que son los movimientos del alma, que van mucho más allá de nuestras teorías y nuestras ideas de bien y mal, y que nos muestran cuán enlazados estamos en movimientos grandes que son guiados desde lejos y a los que nos debemos entregar tal como son. Así de ellos surge un desencanto que se pudo ver aquí con respecto a nuestros ideales y grandeza. De ellos también resulta hasta qué punto estamos enlazados en algo que nos guía y nos sostiene y nos exige y nos sacrifica según. Eso nos hace muy humildes. Esa mirada a eso que sostiene y mueve lo esencial nos da otra imagen de las fuerzas que nos dirigen. No importa el nombre que les demos, Dios o el secreto o el nombre que le demos no es como a nosotros nos gustaría, amoroso. Es demasiado grande como para ser simplemente amoroso. Al mismo tiempo, al observar estos movimientos, qué grandeza había en cada uno de ellos, de ambos lados. Qué grandeza que va mucho más allá de lo que nosotros relacionamos con una vida feliz o amorosa o buena. Aquí se nos muestra que somos guiados no solamente por fuerza buena y amorosas, por fuerzas o fuerza buena y amorosa, sino por fuerzas poderosas que nos arrollan y cuyo objetivo no somos nosotros. Precisamente al rendirnos a ellas adquirimos nuestro sostén y nuestro movimiento propio. Para terminar, quiero contarles un cuento.
agrega algo a aquello que sucedió aquí. Historia, dice, el círculo. Un afectado rogó a otro que lo acompañaba un trecho del mismo camino. Dime, para nosotros, ¿qué cuenta? El otro respondió, primero cuenta que estamos con vida durante un tiempo, por lo que hay un principio ante el que ya hubo mucho, y cuando termina vuelve a caer a lo mucho que antes ya existió. Ya que al igual que en un círculo que se cierra y funde su principio y su final en una sola cosa, también el después de nuestra vida se une sin ruptura al antes, como si entre ambos no hubiera mediado ningún tiempo. Por lo tanto, solo tenemos tiempo ahora. Después cuenta que lo que hicimos en el tiempo, con el tiempo, se nos escapa, como si perteneciera a otro tiempo donde creíamos actuar, tan solo éramos levantados como una herramienta, usados para algo que va más allá de nosotros y luego puestos a un lado de nuevo. La despedida nos encuentra concluidos. Y el afectado preguntó, si nosotros y nuestro obrar existimos y nos extinguimos cada cual a su tiempo, ¿qué cuenta cuando nuestro tiempo se cierra? Y el otro contestó, cuenta el antes y el después como uno mismo. Se separaron sus caminos y su tiempo, y ambos se detuvieron a recapacitar. Lo dejo aquí.